Bueno, estas son cosas de ir sin ¿cómo se dice eso? Sin cámara elástica, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, bienvenidos al programa número 1 de El Poeta y el Diván, un espacio de reflexión política, filosófica y cultural. Mi nombre es Javier de Fox y soy escritor. Mi compañero... Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente y psicoanalista. Decidimos sacar esto, me sigo olvidando cómo se llama esto, sin protección, porque por la propia coyuntura política, como estarás viendo en esta semana, en los últimos poco menos de un mes de gobierno de Milei, ha venido como una tromba el nuevo presidente con tres aspectos fundamentales, que es en primer lugar lo que se puede definir como el caputazo, que es la gran devaluación que pulverizó prácticamente nuestros salarios. En segundo lugar, el llamado DNU, que hay mucha crítica, mucho debate en torno a este. Y en tercer lugar, lo que se fue enviado hace un par de días nomás, que es la ley Ómnibus. En este sentido nos parece interesante ver los tres aspectos, y quizás Fernando Ramírez, que es más afecto a la lectura que yo, nos dé algunos esenciales, sobre todo del DNU, me parece, o de la ley Ómnibus. ¿Cómo que preferís que puede sintetizar mejor las intenciones del gobierno de Milei? Por si no alcanza una variante bajo un marco formal, hay otra. Primero nos anoticiamos del decreto de necesidad de urgencia 7023, que como bien explicó acá Javier, tenía como objetivos centrales la mega devaluación, la pulverización de los salarios, la eliminación de un conjunto de leyes regulatorias para la economía que va desde la vida cotidiana hasta las grandes esferas, y luego Milei envió al Congreso la denominada Ley Ómnibus. Este es un nombre que se utiliza en determinados sistemas políticos de Europa cuando se trata una ley que viene a regular, una suerte de macro ley, otras leyes de contenidos separados, con el objetivo de, bueno, precipitar de alguna forma, ¿no?, determinadas medidas, pero que en esta situación viene acompañada de una verdadera intencionalidad por parte del presidente de la Nación, que según muchos dicen, atenta contra las formas republicanas, ¿no? Lo que en la jerga del pensamiento de izquierda llamaríamos las formas burguesas de la democracia, ¿no? Lo seguro me parece en este sentido de este gran DNU y este gran ley Ómnibus, es que su idea central con la cual vino a plantearse y ganó en cierta manera el apoyo de un sector de la población, esta idea de refundar la Argentina, de modificar el conjunto, la actual realidad de todo el sistema legal, en principio habría intenciones de hacerlo. Bajo aires megalómanos imperiales a los que Milei ya nos tiene acostumbrados, lo que se plantea es básicamente cercenar la división de poderes y concentrar la suma de todas las facultades posibles de los otros poderes, más allá del poder ejecutivo, e ir adelante con el pisando el acelerador a fondo, con este plan económico que viene a destruir las condiciones de vida de millones de trabajadores formales e informales, viene a plantear directamente la eliminación de lo que todavía podíamos entender como la conservación de ciertas conquistas para el movimiento obrero encuadrado, para determinados derechos. Por otra parte, significa un enorme retroceso en materia de libertades civiles porque tiene un aspecto extremadamente punitivista. Es decir, Milei, a través de esta ley, lo que se quiere determinar es, bueno, quién tiene derecho a manifestar públicamente y quién no. Hay una invención, ¿no?, podríamos decir al principio muy alocada, pero que en realidad responde a una racionalidad muy planificada, que se llama artículo 194 bis, como una reforma del Código Penal, que establece hasta un cupo para la criminalización de la protesta social. Si 3 personas nos reunimos en un lugar público, alguien nos denuncia, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich considera que se está atentando contra la seguridad de las personas o la seguridad nacional, te puede corresponder una penalización. Fíjate vos qué cupo de contraderechos que está instituyendo. Solamente con que seamos 3 personas, que cualquiera interpreta que esto está alterando la seguridad nacional, la seguridad de las personas, aunque vos no rompas ninguna instalación pública, simplemente vociferes, te manifiestes, si eso es interpretado como una alteración de la seguridad nacional, te corresponde una pena.
Pero por otra parte, lo que establece también esta disposición es la elección de la figura de un organizador. Es decir, que si alguien dentro de esa manifestación está visto como un organizador de esta protesta, le van a corresponder penas especiales también. Por supuesto que el objetivo central de esta barbarie es reventar las protestas sociales, reventar las protestas populares contra los planes de ajuste y miseria y de hambre de este gobierno. Pero el problema no es solo ese, que ya de por sí es gravísimo e insisto, implica un enorme retroceso en materia de libertades civiles y democráticas, sino que además esto habilita, ¿no?, bajo los intersticios interpretativos que pueden salir de la cabeza de los Bullrich y compañía. Bueno, ¿quién podría llegar a estar incurriendo en un atentado contra la seguridad de las personas o la seguridad nacional? Bueno, cualquiera de tres personas que simplemente sean denunciados como atentatorios contra la seguridad de las personas y la seguridad nacional, independientemente de lo que objetivamente están haciendo. Se trata de una medida sumamente peligrosa. Lo importante de esto me parece en términos históricos. Seguramente vos lo habrás escuchado, tu papá, tu abuelo, tu tía, en medio de la fiesta, ya copetinado. O lo has escuchado en la anterior presidencia, en la presidencia de Macri, anterior que escuché el fallido, en la presidencia de Macri, en donde siempre se ha repetido que existe en la cultura popular esta idea de el populismo de los últimos 70 años, de los últimos 60 años. Y creo que una característica de este gobierno que ya se ha marcado es que viene a cumplir los sueños de estos sectores. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que viene a atacar el conjunto de las victorias de los últimos 70, 80, 90 años de la clase obrera, en términos económicos, en términos culturales también, que es importante que en un momento podremos tocarlo, y en términos de derechos civiles. Es decir, busca retrotraer, a mi entender, a cumplir este sueño de eliminar lo que para ellos es el mal argentino, que no sé quién, que un famoso autor lo dijo, el peronismo, y viene a liquidar a la clase obrera en toda regla. Es decir, liquidarlo de su nivel de vida, que ya venía paupérrimo o pauperizándose en las últimas décadas, sino también viene a liquidar la posibilidad de la clase obrera en responder a estos ataques. Sobre todo, viene en un punto, quizás habría que evaluarlo, a lo que algunos sostenemos, en mi caso, de que la etapa que abrió en 2001 no había sido cerrado del todo y creo que viene a cristalizar este aspecto. Pero no solo viene a cristalizar el cierre del 2001, sino viene a cristalizar toda la lucha de la clase obrera y viene a implantar el famoso sueño, que en esto me gustaría que charlemos, esta idea histórica que tiene Milei de que nosotros en algún momento fuimos el granero del mundo, una gran potencia, Argentina potencia, y nos viene a retrotraer a la época de Roca, que sabemos que es uno de sus próceres, e incluso si vos te fijas el nombre de la ley Omnibus, usa la palabra bases, como el famoso texto de nuestro querido y nunca bien amado Alberdi. Es decir, viene a instalar lo que yo entiendo y se me ocurrió viniendo para acá, una suerte de concreción de una ucronía. Es decir, volver la historia hacia atrás, hacia una fantasía de una Argentina potencia, donde supuestamente el país estaba en el concierto de las naciones, donde nunca se ha explicado, y donde creo que el gran votante de Milei no lo tiene claro, donde no es lo mismo el supuesto progreso, considerámosle esto, el supuesto progreso de un país con el progreso de su ciudadanía, en particular de la clase obrera. Creo que ahí está una gran confusión que siempre existe, que nosotros siempre lo mencionamos cuando hablamos del nacionalismo, esta disolución de la realidad de una sociedad dividida en clases. En este sentido, también niega algo, o mejor dicho, cae nuevamente en esta fantasía de lo que nosotros estudiamos en la escuela secundaria, vos también lo estudiaste, que es la División Internacional del Trabajo. Es decir, porque no solo viene a destruir las condiciones de trabajo de los trabajadores, nuestro derecho a responder, a protestar contra la destrucción de esas condiciones, sino que viene lisa y llanamente a concretar la Argentina granero. El presidente busca afanosamente enmarcarse en una polifiliación y proclama todos los padres que para él son los que, bueno, desde ese más allá con el cual él también habla, nos va a guiar en su espíritu y en su tradición hacia la Argentina potencia. Él proclama, ¿no?, a Alberdi con las bases, él proclama a Roca, otro de sus grandes padres, más acá en el tiempo, ha sido Carlos Saúl Menem, bueno, también lo ha dicho, ¿no?, otro de sus instancias imaginarias del panteón, Venegas Lynch.
Independientemente de las polémicas, ¿no? Y los significados históricos que cada uno de estos personajes en sus distintos contextos puede tener, el presidente recorta y hace, ¿no? Un menjunje, ¿no? Un rompecabezas a su medida para justificar supuestamente en qué fundamentos está basado él para llevar adelante estas políticas de hambre, de miseria y de destrucción de las condiciones de vida de las clases populares, ¿no? Cuando el presidente nos dice que, bueno, su gran referente, ¿no? En la Argentina de la modernización ha sido Julio Argentino Roca. Pero ¿qué es lo que proclama el presidente, ¿sí? En su fanatismo libertario anarcocapitalista? Que el Estado tiene que básicamente desaparecer, ¿no? Ya no solamente de la intervención en la vida económica, porque esto es lo que lo va a distinguir del liberalismo clásico a Javier Gerardo Milei, ¿verdad? Es decir, es lo que el liberalismo clásico plantea que el Estado no tiene que intervenir en la vida económica, pero tiene que garantizar las funciones esenciales básicas de una vida social, la educación, la salud. Los libertarios van mucho más allá y dicen Estado entre mínimo e ínfimo, ¿no? Y si es posible totalmente ausente. Pero ¿cuál es la contradicción? ¿Cuál es la inconsistencia del planteo ideológico del presidente acá? ¿Cómo llevó adelante Julio Argentino Roca lo que muchos que aprueban y consensúan su legado histórico entienden como la modernización de la Argentina? Pues con la maquinaria estatal. ¿Cómo demonios Roca ha unificado a la Argentina? ¿No? Ha intervenido en la histórica reyerta de unitarios, federales, el interior, el porteñismo. Cómo Roca ha instaurado la aduana, la moneda, la educación laica, todo lo que ha hecho Roca. Y por supuesto, claro, la campaña del desierto, ¿no? El exterminio indio. Pero ¿cómo lo ha hecho si no se ha servido para eso de la maquinaria estatal que Roca mismo asentó en los resortes de lo que se llamaba el progreso y el desarrollo de la Argentina? Esto como para tomar un ejemplo de que aquí podemos nosotros quizás ensayar algún estudio sesudo. Hay gente que lo ha hecho, hay economistas, hay filósofos, pensadores, ¿no? de la política contemporánea que se han puesto a trazar una genealogía del pensamiento libertario, cuáles son sus inconsistencias, cuáles son sus contradicciones. Pero digo, lo podríamos hacer como ejercicio intelectual, creo que nos puede nutrir a todos. Pero aquí lo que interesa remarcar es que independientemente de la proclama discursiva del presidente y de toda esta venta de humo espantosa, ¿sí? Que nos plantea, venta de humo que parece salida de una chimenea industrial y te asfixia, ¿sí? Independientemente de eso, acá lo que hay que ver es cuáles son los efectos concretos de estas políticas. Después que el presidente se quiera reconocer filiado en Roca, en Menem, en Alberdi, en Venegas Lynch, en quien fuere, bueno, allá él, en Murray Rothbard, ¿no? Un referente fundacional del pensamiento libertario, que planteaba que si era posible había que privatizar hasta las calles. Y además consideraba que si un niño era propiedad de su padre, debía ejercer el libre derecho a propiedad como cualquier instancia, como un bien material. Por ejemplo, ceder sus derechos a terceros a través de la venta o alquiler. Hasta este nivel de cosas llegaban los referentes del presidente Milei para supuestamente plantearnos las grandes cosmovisiones de la libertad y el progreso en nuestra sociedad. Ojalá el presidente solo se quedara en sus retóricas discursivas, ¿sí? Ojalá no hubiera sido nunca presidente, hay que decirlo, pero ese es otro tema, ya la realidad está consumada, pero no se detiene ahí, está decidido a ir a fondo contra las condiciones de vida de millones de trabajadores formales, informales, de las clases populares, de la clase media, de vos, de Javier, de mí. Esta es la situación que se nos plantea ahora. Eso me parece importante. Miralo así, miralo vos así. La retórica granero del mundo existe hace décadas, de hecho. Pero quien vino ahora en determinadas circunstancias, y habría que analizar las circunstancias en las cuales está planteada la posibilidad de esta unificación
o sea, de llevar adelante, a concretar la retórica roquista a ahora la posibilidad concreta de que esa retórica de anular 60, 70, 80, 90, 100 años de lucha obrera y de conquistas obreras, anularlas de un plumazo. Y acá me parece que hay un primer punto para analizar, que es esta idea de cesarismo, lo llaman algunos, otros bonapartismo, otros populismo, depende del paradigma intelectual que use cada Si uno. uno toma, por ejemplo, disculpame Javier, un referente indiscutible del ámbito analítico en el periodismo político como Carlos Pagni acentúa constantemente que Javier Milei es un populista con toda la letra. Bueno, son definiciones, como decís vos, hay que analizarlo con mucha mayor amplitud que algunos rótulos o alguna retórica discursiva, ¿no? Sí, por eso, en este sentido, en esta unión que yo digo, y en esta idea de discusión sobre la definición, porque uno puede suscribir una idea, otra y otra idea, lo concreto es que me parece que queda preso en esa idea en tanto no entiende la evolución de la sociedad, hagámoslo en el término más amplio, evolución de la sociedad, lo entiende como un hecho social y colectivo. Porque en su extremo del libertarismo, la idea del individuo, la idea de Robinson Crusoe, para decirlo de alguna manera, él considera que las grandes transformaciones que él se viene planteando, esta reconciliación entre la retórica histórica del Jockey Club, para llamarlo de alguna manera, y el plasmamiento, se dice, el plasmar concretamente esa fantasía, esa retórica, puede hacerlo por medio de un DNU. Ahora bien, ¿lo hace efectivamente por medio de un DNU? No creo, porque ha encontrado una aliada, una hermana siamesa, que ha sido originaria de esta familia, justamente de estas familias que se vieron beneficiadas desde el principio, desde fines del siglo XIX, y que ha transitado por toda corriente vida y por haber, cuya especialización, digámoslo así, concediéndole esa virtud a Bullrich, la capacidad de permanentemente mostrar la contradicción de Milei. Es decir, Milei viene con el espíritu de el individuo solo puede transformar la sociedad, puede transformar el país, pero necesita de la fuerza del Estado, como bien nosotros hablamos con respecto a Roca, necesita de la fuerza del Estado para garantizarlo. Es decir, esta contradicción entre no Estado y ni Estado, no Estado y sí Estado, me parece que es una de las bombas de tiempo que tiene en el medio intelectualmente, en la dinámica social, para decirlo de alguna manera, es una de las bombas que tiene. Ahora bien, la otra bomba, y creo que esto lo hemos charlado hacia el pasar, es cuán preparado está la clase obrera y la clase media, lo que se llama clase media, para entender primero este proceso, más allá del efecto inmediato, devastador, que ya está afectándonos a vos, a mí, a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, el efecto devastador, cuánto esa urgencia del sobrevivir día a día nos permite tratar de entender el conjunto del proceso. Tocas un punto en el cual no es para nada fácil evitar dejarse llevar por las vísceras, por la sangre en las venas, por las broncas, porque uno quisiera que, conjunto al pueblo argentino, despierte y se redoblen las cacerolas, se redoblen las marchas, se desafíe este protocolo nefasto, represivo y totalitario de Bullrich y compañía, ¿sí? Se delibere en los lugares de trabajo, ¿sí? Se salga a las calles y se le diga basta al DNU, basta a la ley ómnibus que viene a pulverizar nuestros ingresos, nuestros salarios, que viene a hipotecarnos el futuro, que viene a establecer un plan económico a la medida de los grandes sectores de la clase dominante, de los Arcos, de los Ledesma, de los Techín, de la banca privada, del pago sistemático de la deuda pública a los acreedores, al Fondo Monetario Internacional. Bueno, claro, habría que decir basta a esto. Lo que hemos estado observando hasta ahora es un proceso que viene mostrando cierto riesgo de amesetarse. La noche que el presidente leyó en cadena nacional, vía un video grabado, la medida del DNU, el mismo día que, hay que decirlo desde ya, por la tarde,
se protagonizó una marcha de distintas agrupaciones de izquierda en conmemoración del 20 de diciembre, pero además en repudio a la política de Milei, que una marcha de escasa concurrencia, pero por la noche, tras el anuncio del DNU, miles y miles de personas han salido a distintos puntos de Cava, de Lamba y en algunos lugares del interior del país con las cacerolas masivamente a repudiar esto. Bueno, indefectiblemente la emoción nos embargó y dijimos, se están abriendo canales de protesta popular, de repudio. ¿Por qué no vamos a considerar que incluso en esa masividad presente de los cacerolazos no había, ¿no?, votantes de Milei? Estamos hablando de un 56% que lo ha elegido. Seguramente varios votantes de Milei participaron de estos cacerolazos, o al menos esperamos que así haya sido. ¿Y qué ha pasado después? Bueno, se ha ido diluyendo, han ido disminuyendo, se ha concentrado más bien en lo que se denomina en la jerga militante el activo, miembros de organizaciones que por ahí no fueron referenciados en las banderas de sus partidos o de sus agrupaciones, pero bueno, nosotros que hemos estado en algunos de esos puntos no conocemos mucho y entonces nos hemos visto. ¿Y entonces qué pasa ahora? Porque después de los anuncios de este engendro terrible de la ley Ómnibus, lo que la lógica indicaba era hay que redoblar masivamente los cacerolazos, y sin embargo, salvo en algunas ocasiones, como podíamos ver hasta anoche incluso, en algunos lugares, agrupaciones, gente, sobre todo activistas, militantes que se juntaron, no se ha vuelto a ver por ahora la masividad de ese miércoles 20 de diciembre por la noche. ¿Y qué es lo que sucede, como planteaba Javier? Bueno, que todavía no se ha encendido lo suficiente la llama del clamor popular para frenar la mano de esto. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que trazar, ¿no?, conjuntamente, quienes queremos decirle basta a todo esto, estrategias conjuntas de horizonte, de lucha, y esa es la gran asignatura pendiente. Sí, me parece que esa asignatura pendiente tiene nombre y apellido y es un balance sobre el 2001. Porque creo que las dificultades que existieron y que a nuestro entender, o a mi entender por lo menos para no incluirnos, hubo para realizar un balance más correcto sobre lo ocurrido en el 2001, me parece que marca a fuego la voluntad individual o la conciencia individual de cada uno de los que participa de los cacerolazos. Porque me parece que al entender, creo que es masiva la conciencia o la idea de que el cacerolazo fue un hecho espontáneo, que la caída de la Rúa fue un hecho espontáneo o casi espontáneo. Es decir, sobre todo los sectores medios, esta idea de que, bueno, con la bronca espontánea, con la bronca que por definición es no espontánea, sino episódica que uno puede tener, un día mágicamente nos enojamos todos, salimos todos a la calle y derribamos el DNU. No necesariamente es así, y creo que históricamente se ha demostrado que no es así. Creo que es importante destacar que siempre es producto de un proceso previo donde sus orígenes no suelen ser masivos. No es que existe un sector, no es que masivamente sale la gente y que de la nada aparece ese proceso y que derriba políticamente una medida de tal gobierno para tratar de que no nos llegue el protocolo Bullrich. Estamos haciendo malabares para no llegue. Somos dos, no cumplimos el cupo, Patricia. Vos dijiste a partir de 3 que pueden alterar la seguridad de las personas o seguridad nacional. Somos 2. Hay un gatito atrás, pero supongo que no lo vas a contar. No tiene personalidad jurídica. Bueno, el punto es este. Y lo peor de todo, que tampoco tendría jubilación. Bueno, el punto es que en este sentido, quienes supuestamente nosotros desde el campo de la izquierda, un término que mucho a mí no me comenta, el término campo, o del campo popular, para incluirte a vos también, si ocasionalmente nos estás viendo, no, se necesita hacer un balance sobre la actuación de las organizaciones, sectores sociales, sindicatos, movimientos sociales, partidos políticos, que supuestamente están mandatados para encabezar esta resistencia, esta lucha contra la política de Milei. Hasta el momento hemos visto nosotros, hasta el momento que firmamos este programa, lo que vos risueñamente decías, las protestas administrativas de la CGT.
Es decir... No te dije, tardé más yo en ir al cajero automático a retirar dinero, que por supuesto no es mucho, a 4 cuadras, ir y volver, que lo que tardó la CGT. ¿No? Una marcha express, como dice acá Javier, administrativa, express, opaca, rápida, burocrática. Más CGT no se consigue allí. Porque la CGT, ayer escuché a Grabois mojando la oreja a todo el PJ. Sí, mejor, Juan. Preguntaba todo el tiempo, ¿dónde está el candidato que yo voté? Claro. ¿Dónde está Sergio Massa? No sé si habrá podido encontrar el paradero Juan, pero estaba enojado reclamando. Por supuesto, no sacando los pies del plato y lavándole la cara a Cristina tampoco. Pero el punto es este, el punto es, ¿qué conclusión se saca de esto? Porque están todos guardados. Detrás del nombre de la defensa, porque esto hay que tener cuidado, detrás del nombre de la división de poderes puede existir lo que efectivamente, bien en esto, bien Milei critica, bien Milei cuestiona, que es el tema de la rosca política, lo que él generaliza como el ensobramiento, yo no me animaría a generalizarlo, pero sí esta idea de resucitar un muerto que bien también critica Milei, que el año pasado se juntó 5 veces, 4 veces, que históricamente a mi entender en unos países como el nuestro, semi-desarrollado, en vía de desarrollo, como se dice formalmente, el Parlamento muy pocas veces ha cumplido ese rol efectivo. Generalmente ha sido una escribanía, para decirlo de alguna manera. Entonces, esta discusión de la defensa, la división de tareas, la división de poderes, esta idea... esta división, esta idea de el cesarismo, que efectivamente lo estamos observando, no viene más que a desnudar o a cristalizar o a poner sobre la mesa algo que realmente existía, que es esta idea de que el Parlamento como tal no ha pasado a ser una escribanía en las últimas décadas, si no recuerdo, excepto que también atravesada por la roca la Asamblea Legislativa del 2001, pero en general, me mira con cara, sí, contra el Congreso también. Entonces nos muestra también esta idea de que por más que seamos bajado de los barcos, como decía nuestro querido expresidente, nunca hemos pasado de un país africanizado, es decir, de un país en la cual la idea de que el Congreso es el espacio donde los distintos sectores sociales discuten y buscan un consenso para el progreso general de la nación, siempre ha sido una farsa. ¿Qué está planteando la pseudo oposición a Milei hoy? ¿Qué está planteando el radicalismo? ¿Sí? ¿Qué está planteando Pichetto? ¿Sí? Pichetto, esa rémora de subsuelo del conde de Gobineau, el padre del racismo moderno. ¿Qué está planteando? Nosotros aprobamos y apoyamos muchos contenidos, primero decían del DNU, ahora de la ley Omnibus, ¿sí? Porque los consideramos positivos para el país, pero de ninguna manera vamos a aprobar estas cosas en forma ciega y en bloque. Envíanos una ley espejo, fragmentalas, permitirnos corregir el DNU, cambiando el estatuto del DNU, no aprobarlo, rechazarlo en bloque, sino permitirnos corregirlo. Ustedes podían escuchar a algunos referentes del radicalismo, cuando no, el radicalismo, rasgándose las vestiduras en nombre del consenso, del disenso y de la democracia con la que se cura, se come y se educa, cuando no el radicalismo, pero eso sí, con las formas correspondientes. Te vamos a ajustar, te vamos a licuar el salario, vamos a pagar estas deudas sangrientas que tenemos con los acreedores, con el fondo, ¿sí? Vamos a desregular todo, vamos a privatizar todo lo que se pueda privatizar, pero eso sí, con las formas. Escuchen a Pichetto, si no, esta rémora de subsuelo del conde de Gobineau. Escuchen a Pichetto, ¿sí? ¿Qué está planteando la pseudo-oposición? ¿Qué está planteando el PRO supuestamente no bullrichista? ¿Qué están planteando? Nosotros queremos ser parte de esta gesta, pero bajo los canales institucionales y formales que corresponden. Nada de decretazo y nada de mega ley ómnibus totalitaria que nos precipita a los tiempos. Acá queremos audiencias, queremos discusión, queremos comisiones. ¡Falso! ¡Falso! Lo que quieren son, como se dice en criollo, el entongue, ¿sí? El entongue.
vení, negociar conmigo la plata para los gobernadores, devolución de ganancias, lo mismo que los gobernadores peronistas habían ungido para que Sergio Massa apruebe la